Ay, miércoles, precioso. Miércoles. Nuestros miércoles. Es interesante. Yo me transporto a tu campo, a tu bosque, a tu naturaleza, y tú te transportas al centro del país. A la capital. No, es justo el tema de hoy, ¿no? Vamos a hablar de estas 2 dualidades, ¿no? De cómo, eh, todo es perfecto y todo se junta, pero esto es como la representación física de eso. Yo voy a tu sitio y tú vienes a mi sitio y estamos en los 2 perfectos. Gracias por llevarme al campo una vez a la semana. Gracias a ti, Lina. Pues, también yo visito la ciudad, así que no lo hago muy a menudo. Y además, pues Madrid, ¿no? Ahí con toda esa belleza también que tiene Madrid, ¿no? Como las ciudades Bueno, también tienen ahí como, bueno, otra historia diferente, ¿no? Que es eh, justo lo que vamos a hablar, ¿no? Como encontrar la exactamente. belleza de cada polaridad. Y es interesante, esto ya nada más lo dejo aquí y para cerrarlo podemos ver cómo cada ciudad tiene su energía, cada Ujú. ciudad tiene su forma de moverse, ¿no? Entonces hay una ciudad de estilo Barcelona que es muy femenina, esta es muy masculina, es muy mental, ¿no? Y supongo Galicia me suena más bien femenina, ¿no? Sí, sí, sobre todo aquí esta zona donde yo estoy en Lugo, en el interior, para mí es como la provincia que tiene más energía femenina de toda Galicia. Entonces es así, ¿no? Entonces, claro, llegas tú y aquí trabajas tu femenino dentro de lo masculino. Entonces, muy interesante. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestra explicación porque tú y yo tenemos este tema muy fascinante para hoy. Se me hace fascinante porque se me hace uno de los puntos donde empezamos realmente a tocar, a abrir conciencia de lo que somos por dentro, ¿no? De estas fuerzas más invisibles que nos que utilizamos para relacionarnos con la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que existen, por supuesto que están dentro de nosotros y o las podemos utilizar para abrir conciencia, salud, conectarnos con la vida, o también para sabotearnos, ¿no? Y para llevarnos a otros lugares, ¿no? Entonces, cuéntanos tú, toda esta parte de la parte más de medicina china, del Tao, del Tantra. Ujú. Sí, sí, bueno, hoy pues eso, vamos a estar compartiendo un poco sobre estas polaridades, ¿no? Que son la energía femenina y la energía masculina. Y bueno, hablábamos Lee y yo que lo primero interesante, ¿no? A tener en cuenta es sacarnos de esta idea de que cuando hablamos sobre femenino hablamos sobre la mujer y que cuando hablamos sobre masculino hablamos sobre los hombres, ¿no? Porque nada que ver. Nada O que sea, ver. hablamos sobre dos energías que están presentes en todas las personas, independientemente de su género y del género con que se identifiquen, Ujú. ¿no? Entonces, esto es como el primer punto que necesitamos tener en cuenta y que necesitamos como interiorizar e integrar, ¿no? Que todos y todas tenemos energía masculina y energía femenina y que estas dos energías, que son polaridades, pues están constantemente una buscándose a la otra, Ujú. ¿no? Están constantemente pulsando y atrayéndose una a la otra. Entonces, claro, aquí entra esto que tú decías, ¿no? De podemos utilizarlas pues para crecer, para transformarnos, para mejorar nuestra salud, para estar en bienestar, o podemos entrar de forma inconsciente a relacionarnos con ellas y entonces desde ese lado inconsciente, pues claro, vamos a estar constantemente entrando en este juego de atracciones entre las energías, pero de una forma muy destructiva. Sí. Sí, entonces aquí también es importante e interesante pues empezar a darnos cuenta, ¿sí? De cómo cuáles son las cualidades de lo femenino, cuáles son las cualidades de lo masculino,
cómo yo me siento identificada con unas u otras y cuándo estas cualidades se ponen de manifiesto en mi vida y cómo lo hacen, ¿sí? Para que ahí pueda empezar pues a abrirles el espacio a esas que quizás no me son tan cómodas o tan fáciles de expresar y cómo pues equilibrar esas que de pronto, ¿no? Se ponen como muy en desequilibrio porque salen como muy, muy fáciles, ¿no? Es como el camino que ya conocemos, ¿no? Entonces, esto sería interesante también, entonces, empezar por definir de alguna forma esas cualidades de lo femenino y de lo masculino, ¿sí? Que vuelvo a repetir que nada tienen que ver con hombres y mujeres, ¿vale? Sí, Entonces, igual hay mujeres con una energía masculina súper potente y ujú, hombres con una energía femenina súper potente, ujú, ¿no? exacto. Ujú. Y es que esto es muy interesante poder reconocerlo en una misma, en los otros también, pero sobre todo en una misma, porque esto te va a ayudar muchísimo a cómo creas esos vínculos, cómo te relacionas, ¿sí? Porque si yo sé que mi expresión es más masculina, ¿sí? Que yo vibro más, digamos, en ese polo masculino, pues voy a darme cuenta, voy a ser consciente de que lo que voy a estar buscando afuera es ese polo femenino, ¿sí? De lo que voy a sentir atracción afuera es hacia ese femenino, ¿no? Y cuanto más polarizada esté yo en estas dos energías, pues más voy a querer buscar esa otra energía polarizada hacia afuera, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una persona muy racional, sí, esto estaría más identificado con lo masculino, una persona que le da como mucha atención a la mente, a la razón, ¿no? Que es como que le gusta tener las cosas controladas, ordenadas, ¿sí? Pues voy a buscar fuera esa otra polaridad, que es un desequilibrio de las polaridades en relación, ¿sí? Porque lo que voy a estar buscando fuera, pues es una persona que se evada constantemente, que no tenga orden, que sea muy desordenada, que esté como en las nubes, ¿no? Y que le cueste como materializar en la tierra, Sí, ¿sí? que a lo Entonces, mejor sea muy creativa y tenga muy buenas ideas, pero no lo exacto. materialice, ¿no? Ujú. Exacto, entonces, claro, Y también es imaginaros. interesante que esta unión también te va a, como no, como está en desequilibrio, también te va a activar todos tus fantasmas, ¿no? Porque realmente Claro, lo que está buscando el cuerpo natural es que tú mismo desarrolles tu propio equilibrio y encuentres otra persona que, exacto, o otra conexión con ese mismo equilibrio. ujú, Porque si exacto, no, simplemente te va a enseñar todo lo que no te gusta, porque tú está, ¿no? Y pues obviamente va a haber conflicto, va a haber ujú, chispas. ujú. Sí, justo, es justo esto, ¿no? O sea, cuando yo estoy colocada en esta posición de desequilibrio dentro de la polaridad masculina, que es este exceso de control, este exceso de razón, este exceso de como tenerlo todo cuadriculado, ¿no? Al milímetro, controlado, pues al final me voy a sentir atraído de forma inconsciente, atraída de forma inconsciente por esa otra polaridad en desequilibrio femenina que está en las nubes, que está voladísima, que no tiene nada de tierra, ¿no? Entonces, claro, imaginaros el choque que hay en el encuentro de estas dos polaridades, ¿no? Es muy loco. Exacto. Claro, porque de repente es como todo eso que para ti es impensable, es lo que te atrae inconscientemente, ¿no? Pero en el momento en que te encuentras con esto, es como, pero, ¿qué es esto? Sí. Y hay que también explicar que estas mismas dos fuerzas existen dentro de nosotros. Ujú. Entonces, que Exacto. simplemente si en tu cuerpo estás en una polaridad o la otra, también hay chispas dentro de Ujú, tu cuerpo, ¿no? Que es ujú, donde podemos ver, a lo mejor
temas con tu menstruación, o temas con tu digestión, o temas con tu forma de traer tus cosas de tu mucha creatividad, pero tampoco lo estás viendo creado, ¿no? O Ujú. por qué me saboteo muchas veces en las relaciones, ¿no? O con mi trabajo, o por qué siempre. Pues porque tu polaridad, aunque tú en tu cuerpo quieras ver algo, si estás muy en lo femenino o muy en lo masculino, no lo vas a lograr, ¿no? Es como Ujú. equilibrarte en ti para poder encontrarte equilibrio a tu alrededor, ¿no? Ujú. Exacto. Sí, esa es la búsqueda principal del Tantra, ¿no? O sea, que haya esa unión interna de las polaridades, ese matrimonio interior adentro de uno mismo, para que luego, una vez que estás completa en ti misma y completo en ti mismo, puedas encontrarte con un otro que también está completo y entonces sí podáis tener también como esa unión sagrada externa, ¿no? Como un Porque baile, ¿no? exacto, porque vais a estar como cada uno en su completitud, sí, y también como desde fuera hacia lo externo, creando, no destruyendo, sí, sino creando, recreándoos uno al otro. Y creo, aquí me puedes corregir totalmente, pero creo que hay algo que ha pasado como en las mujeres, en general, hablo súper en general, no digo, que es como hicimos todo un cambio a la energía masculina, ¿no? A volvernos muy en la acción y tengo que hacer porque si no, no me siento valiosa y tengo que producir y que tengo que trabajar muchas horas y tengo que, ¿no? Y tengo que ir allí o tengo que ser una mujer súper femenina, súper nutridora, dar y estar al servicio y estar al servicio y estar al servicio. Entonces, como que las dos cosas hicieron que la mujer esté ahora un poco perdida, Ujú. ¿no? Porque lo interesante es decir, puedo ser femenina y puedo trabajar muy bien y puedo estar en la acción y puedo ser organizada y puedo ser buenísima en la tecnología, pero necesito también nutrir, dar, escuchar, descansar, meditar, seguir mi ciclo menstrual, ¿no? Entonces, como que volver a encontrar un equilibrio está bien estar en lo masculino, pero también está súper bien estar en lo femenino, ¿no? Ujú. Sí, sí, creo que en mi experiencia, ¿no? Este desequilibrio que habla sobre las mujeres, creo que es común a todas las personas, ¿no? O sea, en las mujeres, sí, como que nos polarizamos mucho hacia esta energía masculina de la acción, del trabajo, de la ejecutiva, ¿no? Toda esta Ujú. idea. Em, y eso hizo que nos alejásemos más de nuestro femenino y que a la vez estuviésemos atrayéndonos, ¿no? De forma inconsciente hacia ese femenino. Y también pues el otro polo, ¿no? Mujeres que se fueron a justo a lo que tú decías, ¿no? A ese cuidado, esa nutrición, ese no sentirse válidas, ¿no? Si no están en lo que se cree que deberíamos estar o en lo que se espera, en lo que se cree que es mejor, se considera más O, apropiado. o realmente asesinas de lo masculino. Sí, No, o sea, ya lo veo y dices, sí. sí, sí, es al final, es que, claro, nos polarizamos tanto que al final estamos en esta destrucción de una energía hacia la otra, ¿no? Y que para nada se trata de esto, se trata de que volvamos a encontrarnos a colocarnos en nuestro equilibrio interno, ¿sí? A traer esta unión de estas dos polaridades a nosotras mismas y desde aquí que podamos ir hacia afuera también y expresar y atraer esto también a nuestras vidas, ¿no? También para los hombres, también hay mucho desequilibrio de estas polaridades, ¿no? Porque también desde muy pequeños, pues también se les educa con toda esta historia de que los hombres no pueden mostrarse débiles, no pueden llorar, no pueden un montón de historias y tienen que estar ahí como siempre hacia la acción, ¿no? Y al mantener, al sostener al núcleo familiar y tampoco pueden derrumbarse, salirse de ahí, porque si no también no están llevando a cabo su función de hombres, ¿no? Exacto. Entonces hay mucho desequilibrio en los Y dos hay aspectos. algo interesante que, que también los hombres creo que
no sé si la palabra es sufrir, pero que también experimentan mucho, es que tampoco saben tocarse, ni tocar, ¿no? Ni dejarse tocar, ¿no? Este falta de contacto, que es mucho más entre las mujeres, es muy interesante, ¿no? Decir, crecen como sin el permiso de que haya un contacto físico, ¿no? Y las mujeres todavía esto lo tenemos un poco más permitido, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Tocar, dejarte abrazar, ¿no? Y Sí, simplemente jus- estar juntos, ¿no? Este toque físico también es algo que el hombre les han dicho que no, ¿no? Dentro de todo esto que mencionaste y que se me hace súper potente, ¿no? Porque los cuerpos necesitan ser tocados, ¿no? sí, Necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentir este masaje y este placer que es que te toquen, que te abracen, que te pues el calor de otra persona, ¿no? Que a lo mejor con animales, ¿no? También podría ser, pero sí, justo aquí entramos en el tema de la sexualidad, ¿no? Porque sí, mucho de esto viene con respecto a que consideramos, ¿no? Que si ya tocamos, ya estamos dando pie a que tengamos una relación sexual. Y aquí hablo de personas en general, sí, hombres y mujeres, ¿no? Porque parece que si te dejas que te toquen un poco, que entras como en ese proceso de intimidad a través del cuerpo, ya parece que, pues que ya estás abierta a tener una penetración o un tipo de relación sexual más genital. Y ya ahí también nos polarizamos, ¿no? Porque nada que ver. O sea, justo esta búsqueda de la intimidad es esta búsqueda de esta unión entre las polaridades, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el sexo tal y como lo entendemos hoy en día, ¿sí? Sino que tiene que ver con ese sentir la atracción de las energías, ¿no? Entonces, esto puede ocurrirnos también mucho en nuestro día a día, ¿no? Que de repente nos encontremos con alguien y sintamos que se despierta en nosotras, en nuestro cuerpo, una atracción. Y a veces, si estamos solteras y si es una persona que está soltera, que nos gusta, pues está todo bien, ¿no? Porque, ok, sentí atracción, qué bien, pero si de repente esta atracción se da con el papá del amigo de mi hijo, sí. sí, pues ahí ya empiezan nuestros conflictos con la sexualidad. O con alguien del mismo sexo, Oh, ¿no? Que esto o exacto, sea, con mi mejor amiga o con, ¿sabes? exacto. Y que dices, ¿por qué siento esto, no? Pero es Ujú, interesante porque ahora que lo decías, esto nos los permitimos con los artistas en una peli, ujú. ¿no? Esto te lo permites, pero pasa mucho, ¿no? Claro, porque al final es esto que estamos hablando, ¿no? O sea, estas energías están constantemente buscándose, constantemente, ¿no? Es su naturaleza buscarse la una a la otra. Sí, es pues eso, como los dos extremos de las pilas, ¿no? Que Es que así lo veo, te lo están prometo. unidos. Y la energía como que está constantemente circulando, ¿no? En ese circuito. Entonces, a nivel nuestro, corporal, de nuestra propia energía, sucede lo mismo, ¿no? O sea, estos dos polos están constantemente buscándose adentro nuestra y también cuando nos relacionamos con un otro, pues constantemente están buscando, se están atrayéndose. Entonces, si yo estoy vibrando mucho en uno de estos dos polos, y de repente me encuentro con una persona, quien sea, sea un niño, sea una amiga, un profesor, mi padre, quien sea, que está vibrando en el otro polo, puede despertarse en mí esa sensación de atracción, ¿sí? Que nada tiene que ver con el sexo, O que ¿sí? ya quieras tener una relación de pareja con quien sea, ¿no? Nada, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y esto me parece interesante compartirlo porque aquí muchas veces se crean unas confusiones y unas historias muy tremendas, ¿no? ¿No? Y vuelve a ser, y se puede crear un trauma y se puede crear realmente algo en el cuerpo con culpa, vergüenza, sabotaje, miedos, ¿no? Ya, si lo piensas, puede desarrollar en ti un montón de cosas que pueden hacer daño físico a nivel de enfermedad, ¿no?
Sí, o justo. de, Y ya, o de mente. sí, 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 total. Y en nosotros, ¿no? En personas que ya son como más adultas, vamos a decir, puede Fuera. por fuera, Como que aparentemente, niña. aparentemente adultas, podemos decir que quizás puedes gestionarlo, ¿no? De alguna forma un poco más sana, en algunos casos, ¿no? Pero esto en la adolescencia es muy intenso, ¿no? Y es muy necesario que expliquemos cómo es este funcionamiento a los adolescentes, ¿no? Porque de repente justo esto, ¿no? Somos adolescentes, de repente estoy con mi mejor amigo, se despierta esta atracción en mí y entonces ya pues empiezo a buscarme etiquetas, ¿no? De si soy homosexual o si soy no sé qué, o si soy bi o si soy todo esto, ¿no? Y ahí ya podemos generarnos unas historias tremendas, ¿no? Porque además justo en este instante que es como que estamos en esa búsqueda natural de saber quiénes somos, ¿no? De desidentificarnos de lo que creíamos que éramos, porque ya nos dimos cuenta que eso es papá y mamá, ¿no? Entonces ahora vamos en búsqueda de quién somos nosotros y de repente, pues cuando empezamos a sentir todo esto sin ser conscientes de lo que estoy sintiendo, pues ahí me puede generar muchas confusiones, ¿no? Y puede ser una etapa muy dura, ¿no? Para los adolescentes con respecto a la sexualidad y a la vida. Sobre todo según sean las creencias de tu familia, Ujú. ¿no? Esto es Sí. como lo más, sí, a mí se me hace súper interesante. Y también, volviendo a hablar un poco de la pila, también creo que si tú tienes, que una pila no funciona si tiene más femenino o más masculino, o sea, tiene lo que tiene que tener. Pero si yo me voy más a una polaridad, obviamente el cuerpo está en desequilibrio. Entonces podemos ver, digamos, el ejemplo, si estoy muy en mi energía masculina, pues es muy probable que, no es muy probable, pero puede ser que sea una de las razones por las que tenga problemas de fertilidad, ¿no? O tenga temas de fertilidad. O si estoy muy en mi energía masculina, pues tendré dificultades para expresar mi rabia, mi violencia, ¿no? Para a lo mejor alzar la voz en un momento, ¿no? Todo esto que se va guardando, obviamente puede llegar a generar desequilibrios en los órganos, ¿no? Y aquí hablando un poco del Tao, decir, bueno, pues si no puedo, si estoy muy en mi femenino y no me permito mostrar mi violencia, mi rabia, mi ira o a sacar toda esta energía, pues seguro tendré temas en el hígado, ¿no? O tendré temas para desintoxicar, tendré dificultades para limpiar el cuerpo, ¿no? Entonces, es interesante ver que, que aunque parezca súper invisible y aunque parezca, está 100% todo el tiempo, es la frecuencia que nuestro cuerpo está irradiando hacia afuera, ¿no? Entonces es muy interesante simplemente ver, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde puedo buscar el equilibrio en este momento, no? Sí, sí, y no tan invisible a veces, ¿no? Porque justo, pues el tema este de la fertilidad que tocabas, ¿no? De que si estamos muy en lo masculino, ¿no? Que nos lleva como tener esa energía más en nuestra mente, a polarizarnos hacia nuestra mente, ¿sí? Pues entonces va a aparecer toda esta actividad, ¿no? Que esto va a alterar nuestro sistema nervioso. Sí, o sea, vamos a estar constantemente en este tipo de ondas alfa que van súper rápido y que hacen que nuestro cerebro esté constantemente recibiendo estímulos, con lo cual toda esa energía que hay en nuestro cuerpo está arriba, está en mi cerebro atendiendo a todos esos estímulos que estoy recibiendo, ¿sí? Con lo cual, claro que pueden activarse, hay muchos problemas de fertilidad, ¿no? Porque de repente no hay energía para sostener a lo que se pueda crear en el útero, ¿sí? Porque toda mi energía está arriba, está en mi cabeza sosteniendo todos esos impactos que estoy recibiendo a nivel de mi mente. ¿Mm?
Y también podríamos polarizarnos hacia ese otro lugar, ¿no? Más hacia abajo, hacia el cuerpo, hacia la sexualidad en desequilibrio, ¿no? Entonces también podemos irnos pues a caer en historias como pues con la comida, adicciones con el tema de la comida, por ejemplo, ¿no? Pues tomar muchísimo azúcar, por ejemplo, tener como ganas de meterme azúcar como la necesidad, porque realmente es una adicción, ¿no? O sea, ahora en serio es adicción porque nuestro cuerpo segrega una serie de sustancias que al final es como que las necesita para continuar, ¿sí? Entonces, cuando nosotras le damos como constantemente esas dosis, pero que son constantes a lo largo del día de esta sustancia, pues cuando no las tiene, el cuerpo reacciona, ¿sí? Y reacciona, pues eso, quitando esta energía que es lo que hace el azúcar, ¿no? Que genera picos como muy grandes de energía, pues quita esta energía de alguno de nuestros órganos, ¿sí? Entonces, al final, claro, cuando yo estoy en estos desequilibrios de la comida, por ejemplo, también pues voy a estar retirando esta energía que, por ejemplo, podría estar disponible para mi digestión, para que la digestión pues se produjese de forma saludable, ¿no? Que todo estuviese funcionando adecuadamente, que se absorbiesen los nutrientes, que también el sistema excretor funcionase perfectamente, pues ahí voy a empezar a tener fallos, ¿no? En este sistema porque no está recibiendo la suficiente energía para trabajar adecuadamente. ¿Sí? Y así pues el resto de los órganos, ¿no? El hígado, por ejemplo, que es ese gran filtro que tenemos, ¿sí? Pues si no hay energía suficiente para que el filtro trabaje en su máxima potencia, pues al final hay algunas toxicidades, ¿no? que van a pasar ese filtro, ¿sí? Porque no está funcionando. Si tuviese que ir como ahí súper rápido dando vueltas, ¿no? Imaginemos como un ventilador que está ahí constantemente dando vueltas, impidiendo que esos tóxicos, que son como partículas más grandes, pasen, ¿no? A través de esto. Pues si el ventilador empieza como a ir mucho más despacito, pues al final alguno se va a colar, ¿sí? Le dará alguno, pero otros se van a colar. Con lo cual, pues ya nuestra sangre va a funcionar de forma inadecuada y el resto de nuestros órganos, nuestra menstruación, ¿sí? También va a verse afectada y por lo tanto también todo lo que tiene que ver con nuestra fertilidad en el más amplio sentido de la palabra, ¿sí? Porque hablamos a nivel físico, pero también a otros niveles. Sí, y claro, a mí me gusta como, a veces es difícil ir muy hacia adentro y decir, a ver, ¿en qué polaridad estoy? ¿No? Porque hay que pasar a lo mejor por algún momento más incómodo que hay que pasar, pero bueno, ¿no? Pero entonces es interesante verlo fuera, cómo te relacionas con tu exterior, cómo ves que está funcionando tu vida, más femenina o más masculina, ¿no? Sí, y aquí como siento que como una representación muy interesante es que tu casa es tu energía femenina y tu coche o tu bici o tu método de transporte es tu masculina, ¿no? Si tienes una casa que está súper cuidada, que no tienes un rincón ahí lleno de trastos, entonces ahí estás muy bien conectada con tu femenino, ¿no? Y si tu coche está perdido, nunca tiene gasolina, siempre estás pensando en que ya lo iré a arreglar, ¿no? Es que no estás conectando ahí obviamente esto es una metáfora, ¿no? Pero tratar de ver en tu vida dónde está representada tus dos energías, ¿no? Y a lo mejor simplemente conectando afuera, vas a poder ir poco a poco conectar con tu energía dentro, ¿no? Con estas dos energías. Sí, sí, darnos el espacio para observar, ¿no? Estas diferentes cualidades de las dos energías y cómo están o no están presentes en mi vida, ¿no? Pues lo masculino que tiene más que ver con este polo positivo. Cuando hablo de polo positivo, no hablo de que sea mejor, peor, ni nada de esto, ¿vale? Hablo literal como la pila, polo positivo, polo negativo, ¿sí? Entonces, el polo positivo
es como el que activa la energía, el que permite que la corriente, ¿sí?, llegue a la pila y atraviese todo el sistema de la pila y vuelva a salir por el polo negativo y que de esta forma se produzca el circuito. ¿Sí? Entonces, el polo positivo, que tiene que ver con la energía masculina, que es la que abre, ¿sí?, la que se expande, la que quiere conquistar, alcanzar metas, la que es racional, la que busca objetivos, la que crea estructura, sí, que esto también es muy interesante, ¿no? Que aquí también podemos ver un poco las dos. Hay una metáfora que me gusta mucho, que es lo masculino como ese cauce del río, ¿sí? Y lo femenino como es el agua misma del río, ¿no? Entonces, si no hay ese cauce, pues al final el agua, si es un campo, pues se expandirá por el campo, pero si viene como mucho caudal de agua, pues al final puede ser destructiva porque no tiene como ese cauce a través del cual discurrir, ¿no? Esa estructura que nos permite crear, ¿sí? Entonces necesitamos de las dos energías, ¿sí? Para crear. Y esto lo vemos muy bien pues en la creación de un hijo físico, ¿no? O sea, ese masculino que permite como dar esa estructura, ¿no? Que cuando se une con lo femenino, que es ese misterio, esa conciencia, ese pulso de la vida, ahí se unen estas dos energías y empieza a crearse un bebé, ¿no? Y es gracias a estas dos energías que se puede crear, ¿sí? Entonces, lo masculino, todo lo que tiene que ver con la razón, la expansión, objetivos, estructuras. Enfoque. Exacto, límites. ¿Qué más? Bueno. Bueno, sí. Bueno, a mí me viene también como toda la parte de ir hacia afuera, ¿no? De hablar, de tu forma de comunicar, de decir, de explicar, muy claro, ¿no? Como tiene muy claras las ideas, entonces también al hablar es muy claro. Justo, justo. Y luego tenemos también lo femenino, ¿no? Que sería pues ese polo negativo que, como decíamos, ¿vale? Es ese otro lado de la pila que se permite recibir la energía que atrae del polo positivo, ¿sí? Así que lo femenino es esa energía receptiva y esto también lo podemos ver muy bien en nuestro propio cuerpo, ¿no? Como nuestros órganos sexuales están hacia adentro, ¿sí? Recibiendo a esos órganos sexuales masculinos, ¿no? Entonces es receptiva, es magnética, es intuitiva, es visionaria. ¿Qué más? Creativa, Creativa. nutridora, ¿no? Muy oscura. Exacto. Mucho más pasiva, mucho más compasiva, ¿no? Fluida, ¿no? Este agua que hablábamos también. Genial. Entonces se trata eso, ¿no? De una vez que tenemos ahí como las características de las dos energías, pues poder ver también cómo está esto en mi día a día. Sí, si me doy ¿Cómo espacio. fecundarlo, ¿no? ¿Cómo Sí, buscar que se fecunden las dos exacto. para nuevos hijos? Sí, para crear también de ¿Sí? nuevo en el sentido más amplio, ¿no? Entonces, si yo estoy constantemente en mi mente, ¿no? Por ejemplo, teniendo un montón de ideas, de proyectos, de sueños, o buscando cómo conseguir objetivos o cómo resolver problemas o circunstancias que hay en mi vida, ¿no? Pero estoy constantemente en esta historia de hacerlo, ¿sí? De invertir mi energía, de poner mi acción en ello, y no me doy ese espacio para pararme, observar todo esto que tengo, sentirlo adentro de mi cuerpo y ver qué es lo que, hacia dónde puedo dirigirme, qué es lo más fácil, lo más fluido para concretarlo. Pues al final voy a estar desperdiciando un montón de energía, Y ¿sí? nutrirlo, ¿no? Como Y que, nutrirlo, sí. como que siento que muy masculino es como 3 ideas.
o 5 ideas. Y bueno, si no es por aquí, me voy por aquí y ya lo resolví. Y si no me funciona, paso al siguiente. Y si esta no me funciona, entonces puedo ir a esta. Y entonces, como gastar mucha energía en 300 caminos, ¿no? Y entonces es bajarlo y decir, bueno, de 300 bajo a 3, de 3 bajo, me quedo en una. ¿Y cómo puedo empezar? Porque una es así de grande, pero voy a empezar con este pasito chiquito, ¿no? Mi objetivo es este, pero después de toda esta red que me hice y de toda esta telaraña, pasar en, bueno, primero voy a ver cómo tejer el hilito primero, ¿no? Entonces, nutrir y decir, bueno, pues empiezo por este paso. Y entonces se puede ir manifestando, pero si yo me quedo con las 300 ideas, con los 300 caminos y todo lo que puede salir perfecto y todo lo que puede salir pésimo, no voy a ir a ningún lado, me voy a quedar bloqueado, ¿no? Entonces, al bajarlo, puedo discernir entre pues, de 300 paso a 3, de 3 a 1, y entonces lo fecundo, le pongo energía, le pongo amor a ese uno, lo cuido y ya veremos qué sale, porque a lo mejor no sale nada de lo que yo pensaba antes, ¿no? Pero va a salir algo con una fuerza y un amor que va a ser perfecto, porque va a estar en equilibrio con mis dos energías, ¿no? Sí, porque, y justo esto, ¿no? Porque voy a tener como la fuerza, el amor, la nutrición de ambas, ¿no? No se va a quedar solamente en esa fuerza masculina que al final se desperdicia, ¿no? Porque es un desgaste energético. O sea, lo explicaste muy bien, ¿no? Como eso, tengo como un montón de soluciones posibles, ¿no? Entonces, si no me vale una, pruebo las otras 8000. Sí. Sí, genial, pero es que al final vas a poner tu energía a disposición de 8000 soluciones, ¿sí? Cuando podrías tener esas 8000 soluciones, darte un segundo para pararte, ir a ti, ver en ti misma por cuál sientes, ¿sí? ¿Cuál es la que tu ser interno, ese femenino interno, te dice? Y entonces ahí, en esa unión de lo masculino y lo femenino, luego tomar toda esa fuerza y toda esa acción del masculino para enfocarte en esa idea, en esa que tu femenino sintió, ¿no? En esa que tu femenino eligió, se recibió, ¿sí? Entonces, ahí es como que tienes mucha más fuerza, mucha más energía y disposición para crear, para materializar, Sí. ¿sí? Porque al final esta unión genera mucha más vida. Creo que aquí es interesante poner la palabra confiar en la intuición de tu energía femenina, que también existe en el hombre, ¿no? Pero que si tú estás en lo masculino, como que quieres hacer y ya ver el resultado, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Como ir a un futuro. Y en cambio, si estás en la intuición, decir, intuyo que esto es lo que va a salir bien y confío, ese salto de fe tan femenino es el que tenemos que ir tocando para que la creación, así como un hijo lo llevas 9 meses, pero no sabes cómo va a ser físicamente, pues confiar así con tus proyectos y con lo que quieres ver, ¿no? Sí, exacto. Y también podría ser que nos polaricemos hacia lo femenino, ¿no? Porque hablamos mucho de polarizarnos hacia lo masculino, porque creo que es como así lo muy común, ¿no? Pero también podríamos estar polarizadas hacia lo femenino y estar en esta historia, por ejemplo, de, sí, pues tengo la idea de crear, pero... Sí, y pero nos no sé quedamos en el cómo, pero. ¿no? Pero no sé cómo. Pero estoy Sí, malísima en el ordenador. Pero es que no tengo tiempo. Pero es que no sé, yo eso no. Odio hablar por teléfono, ¿no? Así como el autosabotaje también está a ese nivel, ¿no? El sabotaje de tengo tantas ideas que no puedo bajarlas y el sabotaje de tengo una, pero tampoco sé enfocar mi energía y ir a la acción por miedo, ¿no? Bueno, también hay una serie de traumas, que eso es lo interesante, que hay muchas veces que aunque lo veas, pues hay que pasar por ahí, hay que sanar, ¿no? Tocar estas energías también toca mucho trauma, muchas creencias, muchas vivencias
que puede ser un poco, digamos, incómodo, pero es lo natural, ¿no? El cuerpo va cambiando y esta información está dentro de los órganos, dentro del cuerpo, dentro o sea, físicamente sí está materializado. Entonces, al mover y al ir equilibrando, pues también se va a equilibrar tu cuerpo y está genial. Claro, y eso te da la oportunidad de acercarte un poco más al equilibrio, ¿no? Y a la unión de estas polaridades. Porque al final también, si estamos constantemente polarizándonos hacia un punto y al otro, eso también nos genera mucho desgaste y mucha frustración, ¿sí? Porque o me voy a la polaridad de que estoy haciendo, hasta que ya no puedo más y luego me polarizo al otro lado y me quedo caos, ¿sí? Sin ya poder hacer nada de nada, pero de nada, ¿no? Y otra vez vuelvo a entrar en esta dinámica. Entonces, al final esto nos genera mucho desgaste, Y ¿no? lo interesante es que la acción masculina polarizada es vacía. Ujú. Sí, O no es sea, fértil. puedo hacer, pero no tiene materia, o sea, no hay. Entonces te sientes que haces mucho, pero no produces nada, ¿no? Ujú, ujú. Y en cambio, la polaridad femenina es totalmente lo contrario. Tienes mucho que producir, pero no ves nada. Sí, exacto. Es tal cual. ¿No? Si lo llevamos a la naturaleza, pues sería eso, como lo masculino sería como tener un montón de semillas, pero no tener la tierra para cultivarlas, ¿no? Y lo femenino, pues es, sí, tengo mucha tierra, pero es que no tengo nada que plantar, ¿no? Ni quiero además plantar nada, ¿no? Entonces, claro, necesitamos de las dos energías, ¿no? Para que realmente pueda ser eso, tengamos una creación que sea fértil, sí, y que sea abundante, y que sea próspera, ¿no? Y que no se quede solamente en, tengo la idea, la creé y se desmontó, tengo la idea, la creé y se desmontó, ¿no? Que crezca, que prospere, ¿no? Y que con ella que lo hagas tú también. Y que nuestro cuerpo esté saludable, estemos contentos, estemos con energía, ¿no? Con ganas de relacionarnos, con conciencia para ver todo y disfrutarlo todo alrededor, ¿no? Mm. Exacto. Ay, pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Ya nos ponemos de acuerdo para el próximo miércoles, porque ahora esto me encanta. Este tema se me hace como una base interesantísima para empezar a tocar nuestro interior. Ujú, ujú. Sí, es la ley de polaridad, ¿no? Que es como, o sea, para el Tantra es una de las bases, por ejemplo, ¿no? El taoísmo también, con otro nombre, pero también es como la base, uno de los fundamentos de estas prácticas, ¿no? Y bueno, en otras terapias energéticas también. Y empezar simplemente a jugar con ella, jugar y jugar y decir, ay, ya estoy aquí, va, regresa, va, esto es, ay, mira mi coche, ay, mira esto, ay, mira cómo no quise gritar y grité, y qué se siente, ¿no? Y me expresé diferente. Pues pruébenlo porque es una forma muy bonita para empezar a conectar con una mayor conciencia y para sentirte responsable realmente de lo que estás haciendo y pues te da poder, ¿no? Sobre tu cuerpo, sobre tu trabajo, sobre cómo te relacionas. Sí, sí, sobre toda nuestra vida en realidad, ¿no? Porque es el fundamento de la vida, ¿no? O sea, es el yin y el yang que se unen y en esa unión se crea la vida, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener más conciencia, más atención sobre este fundamento de la vida, pues toda nuestra vida empieza a florecer de una forma diferente. Ay, me encanta. Estamos perfectamente en el mes del florecimiento. Total. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias por tu campo. Gracias. Gracias por tu ciudad. Ay, un placer. Ay.